Hoy estamos en un horario un poco atípico, pero además el tema es atípico porque nos permite detallar una serie de elementos que, como bien ya sabemos nosotros, los desarrollamos en clase, los desarrollamos en vivo. Acá no hay diapositivas ya prefabricadas o eventualmente hechas, no. Hay una visión mucho más pedagógica de lo que tenemos porque lamentablemente en el análisis, en la evaluación de muchos de los elementos jurídicos que nosotros solemos evaluar en clases, tenemos que analizar una serie de circunstancias muy particulares, ¿correcto? Entonces, hoy por hoy tenemos que analizar teoría general de las obligaciones y por ello vamos a analizar varias perspectivas, vamos a delimitar algunas condiciones, vamos a establecer algunas reglas muy particulares para poder así dar una verdadera visión sobre lo que significa nuestra proyección. ¿Correcto? Recuérdese que ya en la anterior clase ya vimos lo que es hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico. ¿Correcto? Entonces, ante esta referencia, permítanme iniciar nuestra sesión dando las pautas preliminares, dando una visión mucho más coherente sobre lo que estamos queriendo ejecutar, porque evidentemente necesitamos explicarlo. Entonces, primero partamos por nuestro contexto referencial para así poder detallar esa visión que nosotros queremos aplicar sobre el derecho civil, especialmente en el ámbito de obligaciones, para poder configurar lo que significa las obligaciones en términos ordinarios y en términos muy programáticos, ¿correcto? Recuérdese en este sentido que estamos ante una nueva proyección, ante una nueva manera, no de delimitar conceptualmente estos conceptos, sino de presentarlos, porque a veces es complicadísimo, puedes tratar de dilucidar estas situaciones. Así que esa es nuestra visión. Muy bien, entonces comencemos a detallar algunas referencias muy particulares, ¿correcto? Y vamos a detallarlas respecto a lo que significó el Código Civil, porque muchos no conocen esta perspectiva y a veces no la asumen en su real dimensión, ¿correcto? Casi nadie conoce cómo se dio el Código Civil y es gracioso porque no han tomado en cuenta el por qué es importante detallarlo. Más aún cuando vamos a analizar una situación donde se va a proyectar la esencia, la naturaleza, la condición, el efecto del Código Civil. Entonces, cuando nosotros analizamos el Código Civil de 1984, tenemos que tomar en cuenta varios elementos y lo vamos a delimitar bajo esa perspectiva un poco intermedia, ¿correcto? En otras palabras, vamos a analizar lo que pasaba antes y lo que se buscaba, el nivel de proyección. Y esto es significativo porque cuando definamos obligaciones, ahí van a entender el por qué se hizo esa reforma normativa bajo esa perspectiva, bajo ese ámbito, bajo ese tamiz, bajo esa visión para entender qué cosa, la realidad que nosotros vamos a presentar. ¿Correcto? Entonces, primero, analicemos el contexto de lo que significó, ¿qué cosa? Los antecedentes al Código Civil. Y los antecedentes al Código Civil no son pocos, ¿correcto? Los antecedentes que nosotros vamos a encontrar son sumamente especiales, ¿ya? Y estos antecedentes nos van a permitir detallar varias referencias que van a ser muy importantes, esencialmente cuando veamos el por qué en la actualidad, para el año 2022, necesitamos adaptar
estas instituciones. ¿Correcto? Fíjese bien que en este sentido tenemos que tomar en cuenta que se necesitaba reformular, ¿qué cosa? Un código. ¿Cuál es ese código? El Código de 1936. ¿Correcto? El Código Civil de 1936 ya resultaba totalmente disfuncional. Y esto no es una crítica, por favor. Esto es una realidad, ¿correcto? Que puede sonar muy grave, muy aguda, puede ser muy complicada de entender, no exime pues una realidad contraria. Véase que cuando estamos hablando de 1936 es porque no estábamos en esta realidad actual. La sociedad peruana era totalmente distinta. La sociedad era rural. Perú era rural. El Perú no tenía una proyección, ¿correcto? Es más, recuérdese que esta norma era previa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué detallamos esa referencia que es muy importante? Por una razón muy consecuente. Señores, no hay una visión de derechos humanos. No existe una visión de derechos humanos. Por eso es que era posible excluir derechos. Era viable excluir derechos. Adivinen a quiénes excluían derechos. A mujeres, a niños, a indígenas, y no vamos a hablar del resto de población vulnerable, porque hoy por hoy se asume que solo las personas que están en un grupo LGTB son los únicos afectados. En nuestro país, así sumemos todititas las personas que de repente son LGTB, no llegaríamos a 2 millones de personas, exagerando, y a 4 si quieren. Pero si nosotros analizamos a todas las mujeres que son víctimas de violencia familiar, tendríamos a 17 de 33 millones de personas víctimas. Si nosotros analizáramos población indígena que ha sufrido discriminación, estaríamos hablando de aproximadamente 20 millones de 33 millones de peruanos. En otras palabras, hoy por hoy la tendencia de mucha gente es que cosa, enfatizar que solo la población LGTB es víctima, cuando en realidad esto proviene desde antes, ¿correcto? Y esa visión que teníamos respecto del Código Civil normalmente nos hace evidenciar algunas características muy particulares. ¿Cuáles son esas características particulares? A ver, permítame, vamos a ver. Voy a tratar de subir un poquito más para que puedan ingresar todas. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, lamentablemente, señores, en estas circunstancias, nosotros vamos a apreciar un gran elemento negativo, ¿correcto? ¿Cuál va a ser ese elemento negativo? Señores, el tráfico comercial era limitado. Y no es una crítica, es un hecho. No había posibilidad como para poder elucubrar, definir, plantear qué cosa era un acto, qué cosa era un negocio jurídico. Es más, eso recién se viene en los 90. Ni siquiera el código anterior, ni siquiera el código del 84 en su época, propuso esto. Por eso es que no tenemos en ninguna parte del Código Civil el concepto de negocio jurídico. ¿Correcto? ¿Y eso qué generaba? Que evidentemente había una pésima evaluación de lo económico, de lo comercial. Por lo tanto, hay una mala interpretación de todo el contexto económico. No hay una evaluación económica. Por eso que hay muchísima confusión entre acto, entre lo que significa contrato, entre lo que significa, ¿qué cosa? Obligación. Ahí parte la esencia de nuestra apreciación desde una visión evidentemente mucho más compleja de lo que usualmente se suele representar. Pero no son los únicos elementos, ¿correcto? No son los únicos elementos. Estas situaciones de antecedentes procuraron ser analizadas
para efectos de generar, ¿qué cosa? Propuestas que pudieran, ¿qué cosa? Llevar al Perú a una nueva etapa de desarrollo, principalmente porque se buscaba la modernización del Perú. Eso es un sentido que cualquier legislador, cualquier norma aspira a tener. No hay nada de malo, ¿correcto? Esto es absolutamente positivo, esto es importante, pero entiéndase que no es lo mismo, pues, ¿correcto? Entiéndase que no es lo mismo. Por ello, va a ser sumamente importante especificar qué cosa. Que la proyección de este código, la proyección del Código Civil, que era llegar a la modernidad. Ya el Estado peruano para el año 84 ya tomaba perspectiva, ¿qué cosa? Que la sociedad sería urbana, ya no rural, ¿correcto? Pero adicional a ello, implicaría ¿qué cosa? Que la población se incrementará. Pasamos en el código del 36 de 8 millones de habitantes al código del 84 que ya teníamos, ¿qué cosa? Un aproximado de 18 millones de habitantes. Hoy por hoy tenemos 33 millones de habitantes y no tenemos un nuevo código. ¿Correcto? Entonces, es evidente que va a haber ¿qué cosa? Va a haber una mayor dinamicidad de lo económico. En todo sentido, desde lo que es comprar cualquier producto hasta lo que significa hacer transferencias en el mercado internacional. Ya existe una visión de derechos humanos. Hay una visión de derechos humanos y evidentemente hay una visión de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque recuérdese que ya pasamos de una constitución de 1979 a una constitución del 93 y el Código Civil está en el medio. Pero véase que esa tradición se mantiene, ¿correcto? Más aún que en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Una economía de libre mercado. ¿Y eso qué es lo que nos permite identificar? Que hoy por hoy, por ejemplo, ya tenemos que ver, adicional al acta, al contrato, el negocio jurídico, que es totalmente diferente, que es totalmente especial. Por ello, va a ser sumamente interesante evaluar esta proyección temática porque necesitamos, evidentemente, delimitar algunas características y algunas condiciones. Principalmente porque quienes propusieron su reforma para 1984 fue, por ejemplo, Felipe Osterlin Paredi. Y él fue mi profesor en la Universidad Católica, ¿correcto? Uno de sus principales discípulos, Mario Castillo Freire, actualmente sigue pues esa tradición, ¿no? Ya Mario Castillo también es un poquito mayor, y evidentemente toda esta referencia nos permite detallar una condición absolutamente especial y nueva, ¿correcto? Y eso va a ser sumamente importante porque cuando analicemos el concepto de definición de obligación, nos va a significar, ¿qué cosa? Una nueva categorización. Tenemos que registrar una condición muy particular para ahora sí poder comenzar a definir qué cosas son las obligaciones, ¿correcto? Las obligaciones, entonces, no van a tener una perspectiva muy diferenciada de lo que podría significar, ahora vamos a ponerle un color, una referencia muy significativa porque se necesita detallar algunos criterios, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar en esta referencia muy significativa en esta situación? Bueno, en primer término, una definición absolutamente coherente con respecto de su postulado original. Esto es una visión histórica. Y comencemos a delimitarla para efectos de que ustedes puedan detallarla, ¿correcto? Ahora, permítanme, vamos a establecer esto para efectos de poder copiar correctamente. Vamos a copiar esta referencia y vamos a indicar. ¿Vamos a tener un concepto histórico? Claro que sí, pero ese concepto histórico es muy importante, ¿correcto? Entonces, el concepto histórico siempre nos va a hacer mención
de un elemento gravitante, ¿correcto? Ese elemento gravitante va a estar, a ver, para efecto de que se pueda ver mucho mejor, ¿correcto? Ese concepto histórico va a estar definido eventualmente, ¿dónde? Ubicado en el Código de Justiniano. Esto es siglo VI después de Cristo. Y ustedes dirán, pero un momento, esto proviene desde antes. No, señores, en la Roma histórica, ¿correcto? Los actos eran definidos, no las obligaciones. Entonces hay una diferenciación muy significativa porque eventualmente el antecedente original, ¿cuál es? Que ya comenzamos a observar una situación. Fíjense bien, elementos históricos. ¿Cuáles van a ser los elementos históricos? El vínculo jurídico y su exigibilidad. Evidentemente entre dos partes, ¿correcto? Nótese que ya estamos entonces ante una referencia muy importante, ante una valoración que evidentemente nos va a permitir detallar un valor muy esencial, ¿correcto? Permítame estructurar nuestra clase para que se pueda entender con mucha mayor claridad. Muy bien. Sobre esta base, entonces, véase que acá estamos ya hablando en que existe, ¿qué cosa? Figuras que van a ejecutar esta obligación. ¿Cuáles van a ser? Acreedor, correcto, y el acreedor, correcto, y el deudor. Pero cada una va a tener características diferentes, ¿correcto? Por ejemplo, el acreedor va a tener la posibilidad de ejecutar o de exigir su prestación y el deudor es el que ha prestado su consentimiento para la configuración de esa obligación. Por eso es que ahí surge para Justiniano una mejor definición de obligación. Por lo tanto, la obligación es entendida como un sinónimo de deber. Por eso es que surge la obligación como denominación, ¿correcto? Tanto de forma perfecta como imperfecta, ¿correcto? Fíjese que en este sentido vienen las eventuales diferenciaciones, ¿correcto? ¿Qué significa una referencia que eventualmente sea considerada forma perfecta como también forma imperfecta? ¿Correcto? Acá vamos a mencionarlos. Una obligación perfecta será entendida de una manera, ¿correcto? A ver. Una obligación perfecta será definida, obligación perfecta será aquella que ha generado una vinculación entre dos partes sobre las cuales se ha establecido una condición, evidentemente legal, correcto, que puede imponer una obligación exigible. En cambio, una obligación imperfecta, ¿correcto? Va a significar que estamos eventualmente ante una posibilidad superior. Permite detallar una referencia, una situación donde las partes no son responsables de modo directo por estar sujetas a otras variables. Como por ejemplo, situaciones de desastre, como por ejemplo las situaciones en las cuales no resulta posible exigir un cumplimiento. Por ejemplo, Manuel Bermúdez está obligado a eventualmente entregar 100 libros a Audiápolis, ¿correcto? Uno por cada año de su vida. Yo no voy a vivir 100 años más. Eso va a ser imposible, ¿correcto? Llegaría a tener, ¿qué cosa? Casi 150 años, lo cual hace imposible esta prestación.
Pero ahí se dan cuenta que existen diferentes mecanismos de evaluación, por lo cual surge la necesidad de poder detallar algunas referencias. Ahora bien, en este ámbito vamos a decir que la relación que se va a establecer va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay una relación, ¿correcto? Ese nivel de relación va a ser, va a ser muy importante porque va a establecer, ¿qué cosa? Una condición. Por lo tanto, recuérdese que las partes, las personas, quedan ligadas unas con otras para dar, para hacer o no hacer algo. Y esa es la regla básica de lo que tiene nuestro Código Civil respecto de los contratos, ¿correcto? Entonces, este concepto de referencia nos permite decir, existe una connotación económica, porque las partes determinan un valor referencial a sus comportamientos que involucra sus patrimonios. Oiga, pero yo puedo hacer un contrato. No. Eventualmente, sin generar una condición económica, sí, claro que sí. Pero lo que tú vayas a ejecutar sí va a tener una condición, una connotación económica. Eso no lo puedes negar, ¿correcto? Eso no se puede negar. Por lo tanto, acá estamos hablando en las que eventualmente acreedor y deudor siempre van a percibir que esa perspectiva va a generar algo. Por lo tanto, acá nosotros vamos a observar que el efecto de toda relación entre acreedor y deudor siempre genera, ¿qué cosa? Una vinculación. El efecto de toda relación entre acreedor y deudor siempre genera una condición económica. Así no lo quieran asumir, ¿correcto? Así no lo quieran evaluar porque impacta en el patrimonio de al menos uno de ellos. Una situación muy significativa porque nos va a permitir, ¿qué cosa? Encontrar una referencia al nivel de vinculación, de connotación, de vinculatoriedad, porque finalmente sobre esa base es que surge la perspectiva de la obligación, ¿correcto? Estoy obligado a, económicamente no necesariamente, pero que me va a traer consecuencias económicas, nadie lo va a dudar, nadie lo va a dudar. Por lo tanto, se debe establecer una prestación. Se genera una prestación porque hay una reacción a lo acordado. Y ese es un efecto que va a incidir en uno y en el otro. Con lo cual, nótese una primera diferencia. Contrato, señores, exige que las partes sean iguales en cuanto a su naturaleza. ¿Correcto? Por ejemplo, dos personas, dos varones. En esa época, varón y mujer son diferentes, pero ahora, evidentemente, eso no puede ser así. ¿Correcto? El contrato exige que sean iguales. Yo, Manuel Bermúdez, puedo ser igual que, por ejemplo, Telefónica. Puedo ser igual, por ejemplo, que Plus Petrol. Puedo ser igual, por ejemplo, que, no sé, el gobierno de Ucrania o el gobierno ruso. No. Por eso es que ahí viene el concepto de sinalagma, que es una referencia griega, que es una referencia del derecho romano tradicional, que dice que la relación vinculante en lo legal entre dos partes no necesariamente garantiza su igualdad, sino su equivalencia. Y eso es muy significativo porque en la actualidad ello permite desarrollar los contratos masa.
¿Qué son los contratos masa? Son aquellas obligaciones que nosotros asumimos, que nosotros generamos bajo una perspectiva en la cual no decidimos como ciudadanos, pero que evidentemente la relación contractual está totalmente garantizada, estimulada, desarrollada y es más, aceptada por el ente administrativo del Estado. Ejemplo, yo firmo un contrato con Telefónica, yo no le puedo imponer qué quiero. No, yo voy y digo, no, a mí me vas a cobrar 2 soles cada 10 minutos de llamada por celular. Telefónica se va a reír en mi cara. No le va a parecer insignificativo. Y por último me va a decir, váyase, retírese. Pero si yo soy el Estado peruano y le digo, Telefónica, te voy a comprar 5,000 líneas, ¿ustedes creen que me va a dar la misma tarifa que le da a cualquier ciudadano? No, evidentemente va a haber una condición totalmente especial, totalmente significativa, muy representativa, sobre los cuales evidentemente va a haber una condición muy especial, ¿correcto? Esa condición entonces nos permite detallar que vamos a estar estableciendo algunas condiciones materiales. ¿Cuáles condiciones materiales? La posibilidad de negociar, la posibilidad de vincular, la posibilidad de generar una proyección. Es absolutamente interesante, ¿correcto? Por eso es que existe la posibilidad de decir sin alarma. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Las personas en su individualidad no tienen esa característica, pero las personas en un conjunto son consumidores. Y ahí sí tenemos otra diferencia, porque si los consumidores dejamos de utilizar el teléfono, evidentemente Telefónica va a sentir el apegado, o claro, o cualquier otra, y evidentemente va a reducir su carga en el ámbito de la evaluación, ¿correcto? Por ello va a ser muy representativo esta tercera diapositiva cuando comencemos a analizar qué cosa, la evolución, no solamente conceptual, sino la evolución normativa de las obligaciones, ¿correcto? Por lo tanto, estamos tratando de definir que casi todos los autores definen que obligaciones surgen con Justiniano, ¿correcto? Y evidentemente, acá vamos a ponerlo en la última diapositiva, ¿correcto? Que no solamente va a ser Justiniano, Justiniano más el Código Civil francés, correcto, de 1804, son los que van a definir literalmente la perspectiva de las obligaciones. Vamos a ponerlo por acá para que pueda visualizarse mejor. Correcto, Justiniano más el Código Civil de 1804 es el que define, pues, literalmente el concepto de obligaciones. Pero esa evolución, entonces, nos permite decir, ¿qué cosa? Que este proceso de materialización nos permite decir, fíjense, en Roma, ahora vamos a comenzar a detallarlo así. Uno, en Roma, correcto, las obligaciones eran un derecho del acreedor. Él es el que estableció y evidentemente tiene la ventaja, correcto, respecto del deudor. Y recuérdese que en esa época el deudor podía ser esclavizado. En la actualidad eso es inadmisible, pero fíjense que esto está relacionado con un elemento económico. Por eso es que se podía esclavizar, porque finalmente hay una valoración económica, hay un derecho de propiedad en evaluación que evidentemente se detalla en la etapa inicial de Roma, ¿correcto? Por eso es que hay se tiene una importancia sobre el concepto de res, cosa, ¿correcto? Es muy significativo. ¿Por qué? Porque cosa podía ser una propiedad, un bien, una persona, un derecho.
Ejemplo, el título nobiliario hablo, ¿correcto? Por eso es que va a ser sumamente importante que formalmente aceptemos una idea de materialización, una idea de desarrollo mucho más significativo. Esto cambia con Justiniano y cambia más con la parte del derecho canónico, ¿correcto? Y evidentemente ya no se podía esclavizar, el hombre no podía ser esclavo, ¿correcto? Porque establecen qué cosa? Se establecen los ámbitos de la obligación. Con Justiniano y con el derecho canónico se establecen las características de las obligaciones. Fíjense que en este sentido vienen las que hoy denominamos, ¿no? Las morales, las legales y las divinas, que son un criterio mucho más importante y que ya, bueno, ya no se analiza. Pero recuérdese que los conceptos morales, ¿qué son? No exigibles luego de un periodo de tiempo. Por ejemplo, Manuel tiene un hijo, nunca le prestó alimentos, pero el niño creció, ya tiene 30 años. No estoy hablando de Manuel, yo no podría tener un hijo de 30 años, sería muy mayor, tendría que haberlo tenido muy chiquito, 10, 11 años, y eso es imposible. Entonces, sobre esa base, esas obligaciones morales, Manuel tiene que ser consciente que él las puede restituir o las puede volver a tomar y nadie le va a exigir nada. Es un criterio autónomo. En cambio, las legales están sujetas a la ley. ¿Y cuáles son las divinas, señores? Está vinculado sobre todo al contexto feudal, canónico y, ¿qué cosa? Legal de la Edad Media. Evidentemente, hoy por hoy ya no existe ese criterio, ¿correcto? Por eso es que es muy importante. ¿Por qué? Porque al final nos hemos quedado solamente con las legales. Las morales existen, pero el mismo Código Civil detalla que no es exigible, ¿correcto? Por lo tanto, estos criterios van a ser muy representativos y nos van a permitir detallar que evidentemente ha habido una mejora en la protección de los derechos ¿de quién? Del deudor, ¿correcto? El deudor ha sido de los grandes favorecidos en este ámbito de evaluaciones, ¿correcto? Por ello, va a ser sumamente útil establecer una nueva categorización de obligaciones en el derecho contemporáneo, porque este derecho contemporáneo evidentemente exige tratar otro criterio de evaluaciones. ¿Correcto? Muy bien. Por ello vamos a analizar ahora otro concepto. ¿Cuál? El de su naturaleza jurídica. A ver. Vamos a analizar la naturaleza jurídica de las obligaciones. Correcto. Y evidentemente acá ya hacemos un cambio de color para efectos de generar otra perspectiva de evaluación sobre la cual vamos a indicar lo siguiente. Fíjense, señores, acá ya viene esta definición. Lo que determina, a ver, vamos a borrar el 1. Lo que determina el concepto de obligación es la necesaria existencia de un crédito y una deuda. ¿Entre quién? Entre acreedor y deudor. Entre acreedor y deudor. Con lo cual estamos hablando evidentemente de un sujeto activo, de un sujeto pasivo, sobre la cual existe un elemento objetivo material con valor económico y que esta reciprocidad entre deuda y crédito está establecido en una misma prestación.
¿correcto? Lo que determina el concepto de obligación es la necesaria existencia de un crédito y una deuda de acreedor. ¿Por qué? Porque hay una equivalencia jurídica en las obligaciones y derechos de las partes. ¿Correcto? Hay una vinculación, por lo tanto, evidentemente hay un impacto. ¿Correcto? Pero fíjense, vean que en este sentido, ese nivel de evaluación, observen su connotación. Esa naturaleza jurídica nos va a permitir entonces detallar una característica muy importante, naturaleza jurídica. Fíjense que el valor de la proporcionalidad puede, ¿qué cosa? El valor de la proporcionalidad puede generar algunas condiciones especiales. Por ejemplo, A, la delimitación de su naturaleza jurídica para evaluar o la nulidad o la anulabilidad del acto jurídico. Obligación. Ejemplo, mi querido Reader, te vendo mi celular, $10,000. Y Reader, por ser muy buena gente, por ser una persona muy, muy noble, dice, doctor, no puedo $10,000, pero yo le puedo pagar $3,000. ¿Por qué es usted? Supuestamente ambos aceptamos y le decimos, ya, Reader, como te conozco tiempo, te voy a vender mi celular a $3,000. Y todo el mundo sabe que en el mercado no existe pues un celular con un valor de $3,000. Ni que fuera para comunicarse con Marte, con otro planeta, con extraterrestres, no existe. Ya automáticamente esa situación nos permite decir, ¿es nulo o es anulable? No es nulo porque yo no lo coaccioné, pero evidentemente sí es anulable. ¿Por qué? Porque hay un impacto económico sumamente desproporcional. Y eso es lo que nos ha permitido detallar el contexto de lo que significa o el contrato o un sin alarma. Entre Reader y yo, dos personas comunes, no hay una condición de persona jurídica, no hay una situación absolutamente extraordinaria, pero evidentemente hay una connotación muy diferenciada. Probablemente Reader acepte pues comprarme un celular a $3,000, tomando en cuenta las actividades académicas, el contacto profesional, etc. Pero igual sigue siendo desproporcional en su perjuicio, en su limitación de derechos, en su perspectiva patrimonial. Por lo tanto, eso va a delimitar la posibilidad de evaluar o su nulidad o su anulabilidad. ¿Correcto? Ahora bien, tengan en cuenta que esas condiciones también van a configurar, ¿qué cosa? Otras características. Configuran sus condiciones respecto de la ejecución de las obligaciones, porque hay una multiplicidad de variables. ¿Correcto? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta el nivel de cómo se va a ejecutar estas prestaciones, porque finalmente va a ser significativo. Muy bien, tomando en cuenta entonces este concepto de naturaleza jurídica, vamos a establecer ahora algunas características muy importantes respecto ya a su identificación muy esencial. ¿Correcto? Tenemos que tomar en cuenta que las características de las obligaciones responden a varias variables. ¿Correcto? Esas características de la obligación responden a diferentes criterios. ¿Correcto? Y los vamos a definir ahora. Ahora vamos a ver. Características. ¿Correcto? Vamos a detallar en esencia 4. 1. Señores, no se genera en mérito a una condición favorable al deudor. ¿Por qué?
Porque recuerden, señores, la deuda no genera una condición positiva al deudor. Es más, la deuda genera una condición positiva al acreedor, ¿correcto? Por lo tanto, entiéndase que el crédito siempre será favorable al acreedor, porque es su patrimonio, pues. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que también esta vinculación entre partes es voluntaria. Si no es voluntaria, es nulo. ¿Correcto? Por lo tanto, hay un deber, de contraprestación. Alguien se obliga, el otro reacciona y suele ser proporcional, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerden que todo está vinculado a las prestaciones que cada uno se hayan comprometido, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, las otras dos características, disculpen, me acaba de dar el hipo, ¿correcto? Nos va a permitir un elemento muy significativo. El deudor genera un deber. ¿A favor de quién? A favor del acreedor, ¿correcto? De ejecutar, hacer, no hacer, dar, ¿correcto? Para efectos de poder generar una vinculación. Genera un deber hacia un tercero. No, yo me voy a comprometer conmigo mismo. Eso no existe. ¿Correcto? Eso no existe. Y finalmente, señores, la prestación tiene una valoración económica. Entiéndase, hay una incidencia porque las obligaciones tienen un impacto en el patrimonio de cada una de las partes involucradas. Esas características que están detalladas en nuestro Código Civil van a ser muy importantes, ¿correcto? Y nos van a permitir detallar algunas situaciones y algunas referencias que evidentemente nosotros las vamos a desarrollar respecto de la clasificación que podemos desarrollar sobre nuestras obligaciones, ¿correcto? Esta ya es la parte más densa en el ámbito teórico porque acá hay muchas condiciones, ¿correcto? Hay muchas referencias teóricas. Entonces, acá ya cambiamos y evidentemente vamos a hablar de una tipología de obligaciones. Tipos de obligaciones. ¿Correcto? Por eso ya cambiamos nuestra valoración y a ver, ¿con qué la cambiamos? Bueno, con este color. ¿Correcto? Y vamos a asumir otras características bastante especiales para poder así especificar el nivel de vinculación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál va a ser el primer tipo? Primero vamos a hablar obligaciones civiles, conforme su propia denominación. ¿Correcto? Esa definición muy importante que nosotros estamos detallando en este ámbito nos permite indicar que ese es el elemento más común. ¿Correcto? No tenemos que hacer una mayor elucubración, pero evidentemente existe una situación evidentemente sencilla. ¿Cuál va a ser esa referencia entonces? A ver, no quedó muy bien esto. Ahora sí. ¿Cuál va a ser? ¿Qué son las que generalmente involucran una condición? A ver, no ha cambiado. Bueno, a mi vista parece que estoy mal, que debería cambiar de color, pero parece que está en el otro. No hay problema. Fíjense, señores, las obligaciones civiles son las más
comunes porque involucran una connotación económica o patrimonial. De todas maneras, hay un impacto que evidentemente repercute en una de las partes, ¿correcto? Nacen, fíjense, a ver, nacen de la voluntad unilateral de una parte. Pero recuerden que como también puede derivarse de un acuerdo de voluntades. Contrato. Les doy un ejemplo. Testamento. ¿Yo necesito pactar con alguien sobre mi futuro testamento? No. Sencillamente eso es una voluntad absolutamente natural. Otro, prestación de alimentos. ¿Correcto? Por ejemplo, yo tengo hijos que tienen 24, 27 años, 28 años. Podrá tener trabajo, podrá de repente, ¿qué cosa? Tener hasta su propia familia. Pero si viven en mi casa, yo lo puedo seguir apoyando. ¿Qué me impide? Es una condición mía. No genero una condición negativa, ¿correcto? Y esto evidentemente nos permite encontrar una serie de diferencias en el ámbito interdisciplinario, ¿correcto? Y fíjense, señores, se excluye toda situación derivada de una responsabilidad civil o daños. En otras palabras, yo no tengo que afectar a nadie. Esas son las obligaciones civiles, son las obligaciones que evidentemente nos permiten detallar una de las principales características muy significativas, ¿correcto? Luego vienen las obligaciones patrimoniales, que son muy parecidas, pero que evidentemente ya tienen otra connotación, ¿correcto? Bajo esa denominación son las obligaciones de carácter natural. Se denominan obligaciones de carácter natural. Doctor, pero usted ha dicho que las obligaciones naturales no son exigibles. Lo que sucede es que su característica material es lo económico. Por eso es que ahí viene. Obligación natural es normalmente aquello que no puede ser exigido. Ahí entiéndase, por favor, que esta diferenciación por el uso equivalente de términos no significa que se vaya a transformar todo en algo negativo. ¿Correcto? Entonces, ante este nivel de situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar que no exigen un nivel de evaluación tan complejo porque se llama, ¿qué cosa? De un derecho que puede derivarse, ¿qué cosa? Deriva de una situación, ¿correcto? Que involucra un deber con contenido patrimonial de una persona, deudor, a favor de otra persona, acreedor, conforme lo que ambas partes decidieron. Estamos hablando de una situación pactada, de una situación reglada. Sobre esta base, entiéndase que por ahí pueden surgir situaciones que no necesariamente pueden generar un efecto económico. Y les voy a detallar. Acá está mal. Y les voy a detallar ejemplos, ¿correcto? Por ejemplo, señores, fíjense, hay deberes morales o de solidaridad social, ¿correcto? Y hay obligaciones, hay deberes que carecen de contenido patrimonial. ¿Por qué estas referencias son importantes? Porque nos van a permitir detallar varias condiciones. ¿Correcto? Fíjense, señores, bajo ese criterio podríamos estar hablando de referencias, por ejemplo, obligaciones, y lo voy a poner entre comillas,
vinculadas al ámbito familiar. Y entiéndase que esto es muy importante, como por ejemplo, el deber de cohabitación, el deber de el deber y derecho de desarrollar la patria potestad o la parentalidad, ¿correcto? El deber de cuidar a los hijos o personas dependientes, por ejemplo, los progenitores que están en una situación de mayoría de edad, ¿correcto? El deber de educar a los hijos. ¿Tienen un contenido patrimonial? Sí, en algunos casos sí, pero no es su naturaleza, no es su condición más referencial. Por ello es que va a ser sumamente importante hablar de los deberes morales o de solidaridad, ¿correcto? Principalmente porque se trata de una situación que evidentemente genera una evaluación no patrimonial, pero también de casos donde la obligación no proviene de la ley. La obligación de quien asume esta condición no está derivada de la aplicación de la ley. Es una condición personal sobre la cual se ejecuta, ¿qué cosa? Sobre la cual se ejecutan actos no exigibles por ley, ¿correcto? Es una condición moral que normalmente suele vincularse a una situación de favor, de dádiva a un favor, que eventualmente exige una situación de solidaridad, ¿correcto? Por ejemplo, solidaridad, el donar alimentos o ropa a personas damnificadas por un desastre natural. A ver, señores, ¿es obligatorio dar una donación a personas que han a la Teletón? No, ¿sí o no? Entonces, ahí te das cuenta que eventualmente este tipo de referencias ya involucran otro tipo de condiciones que evidentemente van a ser muy significativas. ¿Correcto? Entonces, ¿entre quiénes vamos a evaluar estas condiciones? Evidentemente se necesita estudiar a las partes involucradas, ¿correcto? Y esto ya nos permite detallar otro nivel de características. ¿Cuáles? Los elementos de la obligación. Pero mis queridos amigos, permítame 2 minutos, por favor, 2 minutitos. Voy a prender mi ventilador, que ya no aguanto ya el calor. Espérenme 2 minutitos, por favor. Sí, doctor, no hay problema. Muchísimas gracias. Era solo prender mi ventilador porque ya no aguantaba el calor. Muy bien, entonces vamos a partir ahora de la evaluación de otra categoría, de otra condición, porque vamos a hablar de los elementos de la obligación, ¿correcto? Y que evidentemente nos va a permitir nuevamente hablar de 4 elementos. A ver. Elementos de la obligación.
Correcto, y acá cambiamos ya la valoración. A ver, vamos a ver, creo que ahora nos toca, ya está el verde, está el amarillo, nos toca el celeste. Vamos a cambiar los colores para que todo guarde relación. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los elementos de la obligación? Bien, primero comencemos con los sujetos, ¿correcto? Porque evidentemente tenemos que identificarlos. Los sujetos son las personas naturales o jurídicas, ¿correcto? Que establecen una relación, directa, indirecta, consensual o eventualmente, ¿qué cosa? Implícita. Ejemplo, señores, si ustedes suben un micro para irse de un punto A a un punto B, ustedes dicen, vamos a fijar nuestro contrato de transporte interurbano con la tarifa que yo quiera, lo botan del micro. Por eso es implícito. Ya se asume cuáles van a ser los valores, cuáles van a ser las características, cuáles van a ser las condiciones. Así de simple. A ver, haga de cuenta que usted quiere, con una moneda de 5 soles, comprar una gaseosa en una máquina. No, pero yo no estoy pactando con la máquina. No, señor. Usted está pactando con el proveedor, que es distinto. Y ese proveedor no va a negociar con usted. Así de simple. Por lo tanto, recuérdese que tenemos que hablar de dos sujetos. Un sujeto pasivo llamado deudor y un sujeto activo llamado acreedor. ¿Correcto? Fíjese, el deudor tiene un débito ante el acreedor y por lo tanto el otro tiene un crédito. Se genera una vinculación entre un débito y un crédito. Nadie genera un crédito de la nada. Tiene que haber alguna condición que los haya establecido, ¿correcto? Y eso nos permite detallar el vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque ese vínculo jurídico no puede ser impuesto, ¿correcto? La relación jurídica entre deudor y acreedor está garantizado en la ley. Por lo tanto, los derechos y deberes de cada parte son totalmente vinculantes a la relación establecida. En otras palabras, se puede garantizar. Pero, doctor, yo establecí una condición, un pacto con mi pareja y decidimos casarnos ante la luz de las estrellas en una noche de luna llena. Pero nos casamos. ¿Eso es exigible? Bueno, ¿testigos? No. Pero un momento, los contratos pueden ser orales. Recuerden que en este sentido hay una connotación patrimonial. Como que no, él es millonario y él me ha prometido qué cosa, casarnos y evidentemente una pareja tiene la posibilidad de ser qué cosa, garantizada en un estatus económico, en una condición familiar que evidentemente garantice su sobrevivencia. No, esto no vale. Tiene que haber una condición de valor
jurídico. No cualquier referencia va a estar, ¿qué cosa? Generando una condición especial. ¿Por qué? Porque tiene que analizarse el objeto de la relación, ¿correcto? Toda relación entre deudor y acreedor tiene que basarse en algunas reglas. Uno, bueno, A, debe ser posible. B, debe ser lícito. C, debe ser determinado o determinable. ¿Correcto? Y D, tiene que tener un valor económico. El valor económico es mínimo, no importa. ¿Correcto? Yo puedo vender mi casa a un sol si es que establezco una condición. Por ejemplo, aquel que me garantice que mi propiedad me será adjudicada, por ejemplo, en posesión permanente hasta mi fallecimiento. Solo vendo un sol. ¿Qué hace esa persona? Perfecto, ya tiene una propiedad que vale un sol, que en términos formales vale mucho más, pero voy a esperar a que me muera. Eso es absolutamente significativo. Y finalmente viene el último valor, que es la causa. ¿Correcto? ¿Qué significa la causa? Tiene que ver mucho con una valoración que a veces se suele confundir, pero que genera. ¿Correcto? Es eventualmente, está vinculado a la evaluación de una causa eficiente o fuente de obligaciones, ¿correcto? Y evidentemente está garantizando su proyección respecto de la ejecutabilidad. Por lo tanto, esto es muy importante de evaluar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se necesita pues un valor especial, una referencia muy importante para poder determinar su condición. Esa causa a veces es muy complicada de detallar, de evaluar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la causa se puede derivar de dos cosas. La causa puede derivarse de la interpretación de dos fuentes. Uno, A, la ley, y dos, los actos jurídicos ejecutados por las partes. ¿Correcto? Entonces, véase que en este sentido, los hechos jurídicos y otros elementos que están vinculados a las obligaciones no pueden ser determinados de forma abierta, de forma amplia, porque la obligación no puede estar sujeta a una imprecisión. Vean el contexto del objeto, ¿correcto? Por eso es que normalmente se trata de muchos elementos que necesitan ser detallados muy individualmente. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque recuerden que todo ello va a provocar una clasificación de obligaciones. Y acá ya cambiamos el valor, ¿correcto? Acá ya cambiamos nuestro valor porque vamos a hablar de una clasificación de las obligaciones. Y evidentemente acá ya tenemos otra connotación. ¿Correcto? Otra connotación, a ver, que ya nos toca desarrollar. Un sentido diferente. Muy bien. ¿Cuál va a ser entonces esta clasificación? Vamos a encontrar varios criterios de evaluación, ¿correcto? Y evidentemente, como acá ya el contexto se amplifica, vamos a tratar de dar la mayor parte de definiciones para no generar ningún tipo de compromisos que nos digan que hay una condición abierta, ¿correcto?
Vamos a comenzar entonces a detallar algunas de estas condiciones, principalmente para poder definir, ¿qué cosa? Su clasificación. La primera de ellas, por su fuente, ¿correcto? ¿Está vinculado qué cosa? A la causa. ¿Correcto? Está vinculado a la causa y evidentemente tiene que ser la fuente del derecho, la fuente de las obligaciones. Eso es absolutamente referencial, ¿correcto? Acá tenemos que tomar en cuenta qué cosa, que las obligaciones no va a ser otro elemento que aquel determinado por la doctrina, por la jurisprudencia, por la ley, sobre la cual tenemos que eventualmente detallar que la fuente de las obligaciones es la que el mismo acuerdo lo ha generado. Por lo tanto, si hay un acuerdo, ese acuerdo es el que va a generar la vinculación, ¿correcto? Y esto entonces se tiene que evaluar, se evalúa en función a lo determinado por ley o a lo pactado entre las partes. Así de simple, ¿correcto? No hay que hacer mucha elucubración porque finalmente estos elementos son sumamente particulares. 2. Por la naturaleza de la prestación. Entiéndase en este sentido que ya podemos hacer una diferenciación. Por ejemplo, A, prestación de hacer o de hacer. B, prestación de no hacer. Y la más clásica de todas, prestación de dar, ejecutar. ¿Correcto? Véase que hacer y dar evidentemente son las denominadas obligaciones positivas, en cambio la última es la negativa, ¿correcto? Pero insisto, en este nivel de situaciones estamos vinculados sobre la fuente. Por lo tanto, las obligaciones tienen que generar una connotación, una acción que sea muy significativa. Sí, doctor Luis Alberto Sanz, estaba consultando. Doctor Luis Alberto, ¿está activo su audio? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Doctor, disculpe, mire, yo voy a aprovechar para tratar de consultar respecto a una situación que se ha suscitado. Mire, un hermano tiene la condición de profesor nombrado y como profesor nombrado tienen acceso al crédito en la derrama magisterial para lo que son viviendas. Uh-huh. Su hermana no tiene esa condición, es independiente. Le dice, bueno, como tú no tienes casa, yo voy a recurrir a la derrama con la finalidad de que me otorguen ese crédito y acceder a una vivienda, pero la vivienda no va a ser para mí, va a ser para ti. Tú la pagas y al final de pagar las cuotas, vamos a hacer la transferencia que corresponda, qué sé yo. Resulta de que en esta pandemia el año pasado, su hermano muere, fallece, producto del COVID. Cuando muere, nace el problema. La viuda le dice, bueno, mi esposo ha muerto, hay un seguro de gravamen, tú te estás beneficiando, ya no vas a pagar las cuotas porque fueron por cuotas, letras, qué sé yo. Le dice, bueno, si mi esposo viviera, tú seguirás pagando el crédito en 72 meses, que son Doctor 6 Luis, años.
Doctor Luis, disculpe, precisa en la pregunta, por favor, ¿sí? Te agradecería, doctor. Gracias. Mire, yo para poder consultar tengo que ubicarlo en el contexto al doctor. Lo que sucede es que estamos en una clase general, no en una asesoría legal. Por eso, por favor, si pudiera darnos una pregunta, porque además no he terminado la exposición. Exacto, doctor. Sí, por favor, doctor Luis, las preguntas son referente al tema que se está tratando, no casos particulares. Doctor, puede continuar, por favor. Disculpe. Gracias. Entonces, mil disculpas, pero en realidad yo pensé que era una pregunta sobre la clasificación de la obligación. Las consultas legales que suelen hacerse y que a veces no tienen mucha vinculación con lo que hemos ejecutado, las podemos hacer después. Hay un poquito de tiempo para ello. Correcto, pero permítame terminar con esta visión. Por la pluralidad de objetos, recuérdese que pueden generarse obligaciones conjuntivas. Yo te doy un dinero, tú me otorgas, ¿qué cosa? La devolución del dinero más el pago de intereses. Perfecto. Correcto. Puedo ejecutar obligaciones alternativas. Correcto. Por ejemplo, te vendo un ganado, una vaca, un toro. Pero si te vendo una vaca, tú tienes dos posibilidades para poder cubrir esa deuda. O me entregas un becerro o me entregas el costo económico de esa vaca, de lo que costó. Tú decides, ¿correcto? Y C, eventualmente, obligaciones facultativas. Pactamos un préstamo de dinero y vas a tener que pagarme un día en cada mes durante el año que viene. Pero es facultad tuya que eventualmente me pagues días antes del vencimiento del pago. Si es que eso te conviene, no tengo ningún inconveniente, porque eso igual ya está cubierto con el tema del futuro interés que yo ya te cobré. Entonces, hay buena referencia como para poder especificar este tipo de situaciones que evidentemente son muy constantes en nuestra realidad. 4. Fíjense, por la pluralidad de sujetos. Esto tiene mucho que ver con obligaciones divisibles e indivisibles, que para ser paradójico era muy próximo a lo que estaba preguntando nuestro compañero. ¿Por qué? Porque esa obligación era de uno, pero otra persona lo ejecutaba a su favor. Ese es el gran inconveniente de la informalidad en nuestro país. ¿Correcto? Pueden ser obligaciones mancomunadas, porque nada le impedía, correcto, generar entre hermanos un contrato de obligaciones mancomunadas en la que se especificaba contrato futuro. Yo soy el que va a ser titular de ese bien, correcto, yo me comprometo a pagar esta deuda que se ha comprometido mi hermano, correcto, yo la pago y vamos a pactar ahí mismo que al pago de la última boleta, de la última cuota, tiene que haber, ¿qué cosa? Un traslado a mi favor de la propiedad. Porque si no es el traslado, yo he pagado por una propiedad a la que no podré ser titular y que lamentablemente pues ha generado esta situación. Como también puede generar una obligación solidaria. Ejemplo, miren, ejemplo, yo soy dueño de un bus y yo lo alquilo. Yo lo manejo en las mañanas y lo alquilo en las tardes, porque evidentemente nadie puede trabajar en un bus pues 16, 18 horas, ¿no? Y la persona que me lo alquila es consciente que su nivel de responsabilidad está vinculado al acto de manejar. Pero un momento, si atropella a alguien, yo automáticamente por ser el titular del carro, estoy vinculado a una obligación solidaria. Que no me demanden puede ser,
pero formalmente tengo esa capacidad de generar una obligación solidaria que evidentemente no la voy a poder eliminar de una manera muy fácil, ¿correcto? Estos elementos se complementan, caray, con otras formas de clasificación. Por ejemplo, la quinta. Correcto, la quinta es por la determinación o indeterminación de la prestación. Señores, en este sentido, recuerden que es muy importante determinar la obligación. Los buenos contratos pactan todos los elementos que las partes deciden plantear a modo vinculante. Por ejemplo, si yo le doy dinero a una persona que me pidió el préstamo y no he pactado cómo va a ser la devolución, estoy sujeto a lo que me di a la otra parte. Porque si nosotros judicializamos esta deuda, me van a decir, pero señor, ¿por qué usted le cobra cada 12 días cuando en realidad bien pudo haberlo pactado? ¿Qué cosa? Que cobraba una vez por mes. ¿Por qué le cobra la mitad de la deuda cuando eventualmente usted no ha establecido el periodo de pago ni nada por el estilo? Entonces, son elementos que deben ser muy específicos porque esto también garantiza el volumen o el nivel con el cual se va a ejecutar esa prestación. ¿Correcto? Obligaciones en función de su independencia. ¿Por qué estamos hablando acá? Porque hay dos niveles, ¿correcto? Hay obligaciones principales y hay obligaciones accesorias. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Hay muchísima gente que saca créditos hipotecarios, crédito bancario, crédito financiero, etc. Y piensan que eventualmente el monto del dinero pactado tiene que ser devuelto y ya, se acabó. Entonces, cuando comienzan a darse cuenta de las tarifas, de los montos, y han firmado, dicen, un momentito, ¿por qué tengo que pagar los intereses? Si yo estoy pagando rápido. ¿Yo por qué tengo que asumir los gastos administrativos? Oiga, es que esa persona está generando una obligación accesoria que está íntimamente ligada a la obligación principal, pero recuérdese que tienen que tener una condición derivada, ¿correcto? Ningún crédito va a establecer ¿qué cosa? Una situación tan fácil con solamente el pago, a menos que sea un crédito establecido por el Estado. Por ejemplo, crédito agrícola en semillas, crédito ganadero, crédito cafetero, te dan café para que cultives y devuelves con la misma cantidad de café. Entonces, son diferentes maneras, pero lo normal es que siempre se establezca una eventualidad, ¿correcto? Obligaciones modales. ¿Qué cosas son? Son las obligaciones que eventualmente son las puras, ¿correcto? Puras. ¿Qué significa? Por su propio nombre se indica, se ejecutan en forma inmediata y usual. Esto es bastante accesible, por ejemplo, cuando tiene que evaluarse, se evalúa su valor suspensivo o resolutorio. Entro a un bus, no quiero pagar la tarifa que está pactada porque yo quiero negociar. Resolución, me votan. Simple. Correcto, entonces, fíjese que en este sentido, y ya llegamos a nuestra última condición. ¿Cuál? La 8. Hay más, pero estas son las más importantes. Obligaciones instantáneas o duraderas. ¿Correcto? Va a estar en función de la naturaleza de la prestación.
Entiéndase que en este sentido la prestación puede ser muy importante. Por ejemplo, Reader, te voy a brindar asesoría académica mientras estés en Udiápolis. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años. Reader, te voy a brindar asesoría académica mientras esté Castillo en el poder. La próxima semana de repente lo sacan. Entonces, son elementos que están sujetos a un valor externo, a un valor absolutamente referencial, que evidentemente nos permiten detallar algunas condiciones, algunas características que van a ser muy representativas, que van a ser muy significativas, pero que a la misma vez nos van a detallar muchísimos elementos positivos, ¿correcto? Esto esencialmente para poder tener en cuenta nuestra valoración sobre la base de algunas condiciones y características muy particulares. A ver, perdónenme, esto voy a borrar. Ya está. Entonces, ahí se dan cuenta que estamos ante un valor totalmente especial, un valor muy significativo y que evidentemente nos permite finalizar nuestra sesión del día de hoy dando las principales pautas respecto de las obligaciones, ¿correcto? Muchísimas gracias, querido Río. Excelente, doctor. Por favor, estimados participantes, algunas consultas que tuvieran, pueden levantar su manito y encantado en poder absolver, pero eso sí, por favor, referentes al tema y sean puntuales. Muchísimas gracias. Pueden levantar su manito, estimados doctores. Excelente, doctor o doctora Mendoza. Muy buenas noches. Está activo su audio. Gracias. Buenas noches, doctor. Preciso. La idea, a ver, si yo dono un bien y lo inscribo en registro público, ya una de las partes, sus hijos de una de las personas que ha donado, ¿puede pedir la nulidad o la nulidad en este caso? Gracias. Depende, va a depender, va a depender. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se llama, doctor? Tito Mendoza. Perfecto, mire. Tito, yo le voy a donar mi casa. Correcto, yo le voy a donar mi casa. Y mi casa es mi única propiedad. Mis hijas pueden pedir la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque ellas tienen un derecho expectaticio. ¿Cuál? El de sucesión. Si yo tuviera varios bienes, ya no sería posible plantear la nulidad. Podrían pedir la anulabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que haber una contraprestación, tiene que haber algo que me diga que yo puedo donar, ¿correcto? Y esa donación, recuérdese que usted la tiene que aceptar. Por eso que está sujeta a las características de cada situación. Una pregunta muy genérica no permite dar mayores detalles, pero evidentemente sí es posible determinar que terceras personas pueden interesarse. Recuerde que el artículo 6 del título preliminar del Código Civil que dice cualquier persona que tiene interés para obrar o legitimidad para obrar puede participar en un proceso y acceder al derecho de acción y evidentemente generar una referencia que inclusive puede afectarnos a nosotros, porque esa donación se puede o anular o eventualmente decretar como nula. ¿Mm? Excelente, doctor. Doctora Liliana, y muchas gracias por su participación, doctor Tito. Doctora Liliana, muy buenas noches, qué gusto saludar. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es casi parecida a la que ha hecho el participante anterior. Dígame, mi padre le ha hecho una compra-venta ficticia a mi hermana. Ella lo ha inscrito ya en SUNAR. Ella no tiene cómo demostrar que los ingresos, y yo recién me acabo de enterar y prácticamente me he quedado fuera del testamento. Entonces, yo no puedo... testamento. Lo que hay es una sucesión intestada. Claro. Sí, discúlpeme el error. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer en este caso?
porque Bueno, ella no hay cómo demostrar los ingresos de parte de ella, ni mi papá, pues, ¿no? Que demuestre cómo que ha recibido dinero. ya. A ver, recuerde que para poder evaluar la naturaleza de un acto jurídico se tiene que analizar las características, ¿correcto? La primera de ellas es el valor económico. Si ha habido una transferencia de propiedad, evidentemente una casa no es barata. No van a decir, no, hemos pactado 1.000 soles. ¿Por qué? Porque 1.000 soles en la actual legislación peruana está debajo de los 5.000 soles que te pide cualquier trámite, ¿qué cosa? Notarial. Y ahí me parece muy mala fe del notario y de los registradores que hayan registrado esto. Lo más probable es que hayan registrado un anticipo de herencia. ¿Correcto? Eso es lo más probable. ¿Por qué? Porque ningún notario va a decir, oiga, usted está transfiriendo su propiedad a favor de su hija y eventualmente esto necesita pues estar determinado económicamente. Es lo más probable, le va a decir, acredítame que hay una transferencia, dame los vouchers, dame la operación financiera. Y como no la van a registrar, no la va a registrar, no va a ser posible ejecutar este procedimiento. Pero sí pueden hacer un anticipo de herencia por toda la propiedad. Oiga, pero ese anticipo de herencia es de ese bien y es el único bien. Eso no lo sabe el notario. Por eso es que ahí lo acepta. Y no es mala fe del notario, no es error del notario, es una discrecionalidad del causante, que en este caso es el papá. El gran inconveniente es que eso se puede calificar como violencia económica, pero si usted está viendo que su hermana es la que hizo esto, las mujeres, según nuestra legislación y según nuestra Corte Suprema, nunca son parte agresoras. Por lo tanto, usted así demande a su hermana por violencia económica en el ámbito de violencia familiar, no le van a aceptar. Usted lo que tiene que plantear eventualmente es la nulidad de ese anticipo de herencia porque no hay una disposición entre los futuros sucesores forzosos. Yo le sugiero, haga un estudio de los documentos legales sobre los cuales ha habido la transferencia. Y ese es el gran inconveniente que normalmente tenemos en el Perú. No se suelen hacer consultas legales, ¿correcto? Porque llamar a un abogado involucra pago. Entonces se cree que esto se puede solucionar de una manera directa y no es así. El mejor estudio de títulos te permite pues evaluar la mejor acción legal, sobre todo tomando en cuenta el plazo, porque a veces estos procesos toman tiempo, más aún cuando todavía tenemos pandemia y el Poder Judicial 2020-2021 no ha podido resolver mucho. Entonces, ahora que van a trabajar diario, ten presente que si tú planteas una nulidad, probablemente la audiencia recién la veas en el 2022, perdón, 2023, 2024. Entonces, es conveniente hacer el estudio de títulos para ver qué acción mejoras. Porque recuerdo, si un abogado especializado en familia te dice, ajá, acá hay una situación de mala fe, eso es causal de indignidad inclusive. Y los indignos no pueden suceder. Y la sacaste literalmente a tu hermana de una sucesión intestada. Por eso te digo, es mejor hacer una consulta legal con un especialista para que pueda darte la mejor orientación. Va a costar, pero recuerda, es mejor tener una buena defensa legal a una situación totalmente abierta, imprecisa, y probablemente si consultas con un abogado que no es muy especializado, te involucre en varios procesos y que termines gastando más dinero de lo que costó, por ejemplo, esa propiedad, ¿no? Excelente, doctor. Vamos a dar pase al doctor González. ¿Cómo está, doctor González? Buenas noches. ¿Está activo solo? Creo que no puede, entonces, doctor. Ahí Doctor, está. buenas noches, ¿me Perfecto, escucha? doctor. ¿Cómo está, doctor? Adelante. Ya, doctor, buenas noches. Nos ha hablado sobre la manifestación de la voluntad que se plasma en el acto jurídico, como usted lo ha entendido, también se puede determinar en el artículo 140 del Código Civil. Doctor, vamos a un caso en concreto. Doctor, por ejemplo, en el tipo de los actos jurídicos, en este caso, vamos en un caso de una persona que va a un hotel y de repente, si bien es cierto, hay en este caso un acuerdo previo para la prestación del servicio, pero en este caso el que recibe el servicio
no quiere cancelar por el servicio. A ver. Una persona va a un hotel y ¿qué servicio quiere? El de hospedaje. El de hospedaje, efectivamente, el de hospedaje. Si bien es cierto, no hay un contrato formal que determine... ¿Cómo que no? Sí hay. Sí, pero en la práctica, por ejemplo, ¿no? No, Si bien es cierto, sí lo hay. Usted va al hotel y usted está aceptando las condiciones del hotel. Es más, cuando a usted le piden el DNI o le piden llenar la hojita de declaración, eso es parte del contrato. Ahí está la formalización. ¿Correcto? El que no diga contrato, el que no diga nada, no significa que no sea un contrato. Esa es una cláusula general, es un contrato masa en la cual usted está aceptando las condiciones que salen ¿dónde? Por ejemplo, en el tarifario que normalmente sale exhibido en cualquier parte del hotel. 2, en las características de la habitación que le van a dar, ¿correcto? En la entrega de la llave, ya usted está asumiendo una obligación. Entonces, no es que, no me han dado contrato. No, señor. Porque además, inclusive, usted ya generó el crédito a favor de ese acreedor. Usted dice, voy a tener mi habitación, quiero una noche, voy a descansar y mañana me retiro. Pero no quiere pagar. No quiere pagar. ¿Correcto? A veces los hoteles, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, te piden una tarjeta de crédito para efectos de garantizar cualquier eventual deuda. Claro, un hotel muy pequeño, un hostal, un hostel, no va a tener esas características. Pero ellos te exigen el pago anticipado. Entonces, siempre acreedor, deudor van a tener mecanismos como para configurar su obligación. No hay tan implícita relación. Yo entro, por ejemplo, a un restaurante y en el restaurante, por ejemplo, es buffet, yo me sirvo, no me voy a salir y no voy a decir, un momentito, yo soy gordito, yo veo comida y yo la como. A mí nadie me va a cobrar porque nadie me dijo nada. Yo acepté. Con el solo ingresar, yo acepté todas las reglas que me impone el local, incluidas el tarifario, incluidos el modo en el cual yo voy a ejecutar mis actividades. ¿Mm? Excelente, doctor. Doctora Karen, y terminamos con el participante que sale, Sebastián Alejandro. Doctora Karen, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola. Doctora Karen, su audio, por favor, nuevamente, y por segunda vez y última. Ahí le... ¿Sí, doctora? Ya, ¿me oyen? Sí, ahora sí. Lamentablemente no, y entonces damos pase con el nombre, aunque es una doctora, ¿sí? Muy buenas noches, doctora, bienvenida a Audiápolis. Con usted culminamos. No tiene, doctora, su audio, por favor. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Genial. Doctor, buenas noches, un gustazo, de verdad. Mi consulta es la siguiente. Yo soy todavía estudiante de Derecho, pero a veces, usted sabe que a veces vienen a hacerte consultas jurídicas y a mí me encanta y siempre me gusta averiguar más y preguntar pues con los que saben. Y bueno, yo tengo una pregunta, doctor. Es la que me preguntan. Resulta que es sobre un contrato de compra-venta de una propiedad, ¿ya? Hacen un contrato y dentro de las cláusulas se dice pues de que si en caso de esta persona, el que está comprando la propiedad, no puede ya, digamos, pagar, entonces le va a dar un porcentaje, ¿no? Que digamos que sea por 40,000 dólares, pero él ya pagó la mitad, 20,000 dólares, y si en caso que el contrato no se llegue a concretizar, digamos, la compraventa, entonces esta persona deberá darle como le dicen, no tengo la palabra, pero es 5,000 dólares, ¿ya? En caso yo no pueda comprar la propiedad, ya señor, usted me devuelve mi plata, pero usted se queda con 5,000 dólares. No sé si le doy la idea. ¿Ya? Penalidad. Ya, doctor, ya, la penalidad. Ya, resulta, sucedió tal cual. La señora no pudo pagar, dijo, ya señor, yo le di a usted 20,000, quédese con los 5,000, devuélveme la diferencia. ¿Ya? El señor decía, no tengo, que ya gasté la plata. En cuanto venda la propiedad,
le voy a devolver. ¿Ya? Eso pasó. ¿Qué pasó? Que el señor vendió la propiedad, ¿ya? Y cuando ella se enteró que había vendido la propiedad, ella le dice, señor, devuélvame la plata. Usted ya vendió, quédese con los 5,000, devuélvame mis 15,000. Y lo que le contesta el señor, ¿sabe qué? Agárrese con mis, véase con mis abogados. Conmigo no tiene nada que hablar, hable con mis abogados. Ya, eso no fue nada. Se le invitó a una conciliación porque, ¿no? Le dijo concilie, porque de repente, ¿no? Puede ser que llegue a un acuerdo y eso le puede servir para hacer digamos, una ejecución de, ¿no? De ese acta. Doctora, por favor, precisa, por favor, le agradecería bastante. Resulta que el señor falleció, hace poco ha fallecido, entonces en este caso, ¿qué convendría hacer? Digamos, yo lo que he estado, ya. Es básico. Dos obligaciones, 2 contratos. La señora que usted ha indicado con el señor, una relación. El señor con un tercero con quien vendió la propiedad. ¿Correcto? Pero recuerde que en nuestro contexto civil y procesal civil, las personas, cuando llega a suceder una situación fatal, en este caso una muerte, pueden tener reemplazo. ¿Correcto? Eventualmente, ¿el reemplazo quién es? El nuevo propietario. ¿Correcto? Pero lo ideal sería decir, el verdadero sucesor, ¿quién es? Son los hijos. Los hijos tienen el derecho, tienen la obligación respecto del acreedor que inicialmente era deudor, de devolver el dinero. ¿Correcto? Perfecto. Si los hijos dicen, no, mi papá ya te pagó, acredítame el pago. Acredítame el pago. Eso se llama sucesión respecto de las partes en el ámbito procesal. ¿Correcto? Ahora, tenga en cuenta que esta situación de fallecimiento no significa la extinción de las obligaciones jurídicas que se han pactado. No, porque el contrato puede ser validado. ¿Correcto? Ahora, por regla general, nadie establece, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato y voy a especificar que si muero, me reemplaza mi hijo. Nadie lo hace. ¿Sabe dónde está eso? En las cláusulas generales que hacen mención al Código Civil. Así que en ese sentido, no hay ningún inconveniente como para poder recuperar. Ahora, si bien es cierto que se había pactado la entrega de $5,000 en caso no pudiera pactar, recuérdese que ya el incumplimiento en el tiempo para la devolución generan intereses. Entonces, el acreedor no solamente recuperará sus 5,000, sino que eventualmente puede incrementar un poco más. Más aún si se judicializa porque se acreditaría la mala fe. ¿Correcto? Un abogado diligente respecto de los sucesores, en el caso de la persona fallecida, le dirán, ten cuidado, si va a un proceso judicial, no solamente vas a devolver 5,000, sino que vas a pagar costos y adicional los intereses que se han generado. Entonces, te conviene conciliar. Mira, ¿sabes qué? Me he enterado de esto, no participé en la relación, pero te voy a pagar los 5,000. Pero dame, por favor, 2 semanas, un mes, y te devuelvo, porque fíjate que acaba de fallecer, tengo que hacer estos gastos. Y ahí está. ¿Correcto? No hay necesidad de judicializar, pero evidentemente esto sí se puede, esto se resuelve sobre la base de las normas procesales que tenemos en nuestro país. Excelente, doctor. Doctor, tenemos en Facebook, por favor, una última intervención para que no se quede en el aire el doctor que nos están saludando desde México. Un segundo, por favor, doctor, que se me ha ido. Tengo... ya dice, saludos desde el Bufet Jurídico Hernández y Romero desde México. Doctor, ¿cuáles son las evaluaciones suspensivas y resolutivas? Gracias. Bueno, una condición resolutiva. A ver, por ejemplo, miren, ¿no? Manuel Bermúdez, fanático peruano, ha comprado sus pasajes para ir a Qatar. ¿Correcto? Compró. ¿Qué pasa si la próxima semana hay una guerra mundial? Perdí. Eso automáticamente es una condición resolutiva. ¿Correcto? Y ni siquiera fijada por mí o por Qatar o por algo vinculado al deporte. Una situación totalmente extrema.
¿correcto? Por ejemplo, pero si yo compré a la FIFA mis entradas para ver a Perú en el Mundial, ya pactadas, todo programado, y la FIFA me dice, señor, cuando se termine la guerra, va a venir usted a Qatar y vamos a ejecutar el Mundial. Ahí está la parte suspensiva. Va a depender de las circunstancias.